Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jessica Fernanda Bayona Palacio y a continuación les voy a hacer un breve resumen en qué consisten las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre átomos de hidrógeno, formando una estructura. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, lo que produce el aumento de la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales, que son grupos de átomos que confieren propiedades fisioquímicas concretas y específicas a las moléculas hidrocarbonatadas que se presentan. Las biomoléculas se dividen en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son biomoléculas que también se les da el nombre de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los dos más comunes y empleados, no son de todo precisos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo en el cerebro y en el sistema nervioso. Hay varios tipos de carbohidratos. El primero, los monosacáridos, son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en una principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. Los disacáridos son otros tipos de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacárido. Esta puede hidrolizarse y dar lugar a dos monoácidos libres. Entre los disacáridos más comunes está la sacarosa. Los oligosacáridos es la estructura de los carbohidratos variables y pueden estar formados entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidos por enlaces, y se les libera cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se reacciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridas comunes como el almidón, la amilasa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, insolubles de agua, pero no son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Los lípidos se encuentran divididos por
lípidos saponificables. Son lípidos que contienen ácidos grasosos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación, que a su vez se divide en dos: lípidos simples, que son aquellos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. De igual manera, los lípidos complejos, que además de contener su molécula de carbono, de hidrógeno y oxígeno, también contienen nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula como un glúcido. Los lípidos insaponificables son los que poseen ácidos grasosos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre ellos encontramos los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña, que están unidas por enlaces covalentes llamados enlace fosfodiéster. Cabe destacar que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí. Las principales funciones de los ácidos nucleicos son, por un lado, almacenar información genética de un ser vivo y por otra parte, la transmisión hereditaria de la mencionada genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, ácido ribonucleico. El ADN es un ácido que dispone de la formación genética que permite el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos y también algunos virus. Es decir, gracias al ADN se desarrollan las características biológicas de un ser y las células pueden recibir las instrucciones para poder desemplear sus funciones satisfactoriamente. El ARN se encuentra tanto en las células procariotas como en las eucariotas y en algunos virus. Despliega varias funciones, entre ellas la síntesis proteica. Como el ADN no puede actuar solo, necesita del ARN para transmitir la información esencial durante la síntesis de las proteínas. Por esta cuestión es versátil que el ADN. Proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentadas en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Los anticuerpos es un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a la posibilidad de infecciones o de agentes externos.